Muy buenas a todos. ¿Has escuchado alguna vez hablar de la cadena lateral? Seguro que sí. Seguro que conoces un poco su anatomía, sus músculos, pero ¿sabes cómo funciona? Porque al final, conocer los músculos no te servirá de nada si no sabes cómo funciona. Saber cómo funciona te permitirá tratar diferentes disfunciones y entender cuándo se producen. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entender cómo funciona la cadena lateral mediante una comparación con elementos arquitectónicos, luego veremos las principales disfunciones que se pueden producir y a partir de ahí cómo trabajarlas. Pero para entender lo que es la cadena lateral tenemos que saber qué es una cadena. Y es que aquí surge muchísima nomenclatura diferente según el autor, como por ejemplo cadenas musculares, líneas miofasciales, subsistemas del movimiento, cadena cinética, y esto es algo que nos puede liar. Entonces, ¿qué entiendo yo por cadena y cómo debemos entender estas cadenas? Pues bien, el movimiento es global. Es un conjunto de cadenas integradas que realizan un movimiento concreto para realizar una intención. Entonces, la cadena lo que nos viene a decir es que hay ciertos grupos musculares que actúan en sinergia y se producen interacciones entre ellos y ciertas continuidades para realizar ciertas acciones. Entonces, dejemos de entender la cadena únicamente como esas continuidades que se producen del tejido o simplemente como algo anatómico y empezamos a entenderlo dentro del movimiento global, dentro de la globalidad del movimiento. Y es que esas cadenas lo que nos dicen es que actúan de maneras concretas ciertos músculos en ciertos momentos, formando una cadena donde hay interacción entre todos ellos. Entonces, esto nos viene a decir que muchas veces teorías que nosotros no consideramos de cadenas realmente están hablando de cadenas. La teoría joint by joint nos habla de la interdependencia regional, cómo tener una mala movilidad de cadera puede producir movilidad lumbar. Esto, a fin de cuentas, es hablar de cadenas, es hablar de cómo se ven afectadas diferentes zonas y zonas adyacentes cuando una falla. Pues bien, con eso me refiero a cadena. Cómo interactúan los músculos o diferentes articulaciones y tejido conectivo en ciertos movimientos para realizar ciertas acciones. En concreto, podemos encontrar ciertas cadenas. ¿Por qué? Porque encontramos que cierta musculatura actúa de una manera concreta para estabilizarnos en el plano frontal, para movilizar en el plano sagital, para transferir fuerzas en el plano transversal, y esas sinergias interactuando además con las demás cadenas es la que producen el movimiento global. La principal función de la cadena lateral es mantener la estabilización en el plano frontal. Al final, en nuestro día a día y por los apoyos que tomamos, vamos a tener posiciones estáticas en las que vamos a tener apoyos asimétricos y si os fijáis además en la marcha, el patrón más funcional y que utilizamos para desplazarnos, se producen apoyos asimétricos e incluso si aumentamos la velocidad, apoyos monopodales sucesivos. Entonces, esto va a hacer que sea muy necesario tener una cadena que sea capaz de mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Y este es la cadena lateral, asegurando la estabilidad en el plano frontal. Bien, basándome en la cadena lateral de la NASP, es decir, en el subsistema lateral, que es como lo llaman ellos, podemos encontrarnos que la musculatura que lo forma es, por un lado, el glúteo medio y tensor de la fascia lata y el aductor, y en el lado contralateral, el cuadrado lumbar. Hay otros autores que incluyen otros músculos que tienen todo el sentido del mundo, como podría ser peroneos, oblicuos, interno, externo y intercostales, y los podríamos haber incluido en el análisis, pero no los he incluido básicamente porque era más difícil encontrar comparaciones arquitectónicas. Pero obviamente estos músculos también van a actuar en esa estabilidad del plano frontal. Bien, y ya yéndonos a los elementos arquitectónicos y siempre recordando que estamos hablando de biomecánica, y es muy importante el concepto bio, es decir, no solo estamos hablando de mecánica, los elementos arquitectónicos nos vamos a centrar solo en la parte mecánica, pero siempre va a estar esa parte bio, esa parte de adaptación de tejido vivo, entonces no debemos nunca olvidar que no va a ser tal cual, lo voy a explicar, pero sí, estos elementos arquitectónicos nos van a servir. Bien, por un lado, el glúteo medio actúa favoreciendo esa estabilidad en el plano frontal como un tirante de fijación, como vemos en la sombrilla. Es decir, la sombrilla provoca un peso, en nuestro cuerpo sería esa pelvis, y tengo un tirante de fijación que me ayuda a soportarla. Por otro lado, tendríamos los aductores, que actúan como ángulo de refuerzo, haciendo que sea más difícil que yo, por el peso de la pelvis, me abra de piernas, por así decirlo. Por otro lado, tenemos el cuadrado lumbar, que actúa también como tirante de fijación, pero lo hace desde más hacia arriba, en el lado contrario y con un brazo de palanca más favorable.
Además, está directamente insertado en la columna, lo que le ofrece unas garantías de también controlar ese mástil que tenemos nosotros, que es la columna. Lo podemos comparar con ese tirante de fijación de la grúa de la imagen. Y por último, y aunque los pelvitrocanterios no están incluidos en la cadena lateral en ninguno de los autores, si no me equivoco, podemos incluirlos también porque tienen una función importante en el plano frontal. Y como ya digo, para mí la cadena lateral ya no es solo esa continuidad anatómica, sino cómo diferentes músculos hacen una sinergia muscular para conseguir una función. En este caso, la estabilidad en el plano frontal. Y como este músculo interviene en la estabilidad del plano frontal, lo voy a incluir. Y es que no es un músculo, son varios. Los pelvitrocanterios no solo realizan esa rotación externa de cadera, que es por lo que normalmente se les conoce, sino que actúan como contrafuerte impidiendo la separación entre el fémur y la pelvis. Si vemos las imágenes, queda muy claro cómo es su actuación. ¿Cómo se manifiesta la disfunción de la cadena lateral? Bien, cuando una persona entra por la puerta a entrenar con nosotros, lo primero que tenemos que hacer, además de entrevistarla, es realizarle una valoración funcional. Y una valoración funcional no solo se centra en las partes analíticas, sino también analiza el movimiento global. Y aquí es donde vamos a poder ver la disfunción de la cadena lateral. Habrá ciertas compensaciones que ya nos dirán que seguramente esa cadena lateral no está siendo todo lo eficiente que podría ser. Aún así, quiero aclarar que podemos ver ciertas compensaciones de las que vamos a ver después y que la principal causa por la que se producen no fuera la cadena lateral, fuera un problema en otros planos, en otras cadenas, que provocan que esa cadena lateral actúe mal en consecuencia de lo que se ha producido anteriormente. Al final, yo también quiero aclarar que yo entiendo normalmente los fallos en el movimiento como sistémicos. Nunca los entiendo como una causa muy específica de un músculo concreto. Creo que ese músculo puede estar mal, puede estar actuando mal, que eso puede estar afectando a una cadena y que eso está afectando a un movimiento. Pero no solo lo entiendo como que si mejoro ese músculo ya mejoro todo. No, tengo que mejorar ese músculo, pero luego tengo que irme a una mejora de la cadena y a integrarlo dentro de un patrón e incluso a adaptarlo al contexto en el que se mueve la persona. Dicho esto, vamos con las disfunciones. Una de las primeras y muy común es, sobre todo en la marcha, encontrarnos con un signo de Trendelenburg o cojera de cadera, lo que sería en la imagen que podemos ver una caída contralateral de la pelvis. Habrá personas que compensen esa caída contralateral de la pelvis con la flexión lateral del tronco, que es lo que tenemos en la parte derecha de la imagen, con un signo de Trendelenburg compensado o cojera de hombro. Otro de lo que podemos encontrar es el crossover gait. Normalmente este va a ir relacionado con lo anterior. Si yo realizo una flexión lateral del tronco, seguramente cruce las piernas. Es decir, podemos encontrar más de una compensación. No tiene por qué ser compensaciones aisladas. Lo que se refiere al crossover gait es a cruzar la línea media en los apoyos al correr o al andar. Otra de las cosas que podemos encontrar es un valgo dinámico de rodilla, y no solo en la marcha, sino también, por ejemplo, en la triple flexoextensión. Un varo también lo podemos encontrar, aunque en este caso nos estaría indicando una disfunción diferente, normalmente por excesiva tensión. Y por último, una sobrepronación y sobresupinación, ¿vale? Otra vez podríamos encontrar en un lado esa inhibición de esa cadena y por otro lado que estaría facilitada. Vale, Gadea, todo eso está genial, pero ¿cómo entreno el subsistema lateral? Pues bien, ya hemos visto cómo valorarlo y qué disfunciones biomecánicas podemos encontrar. Pues bien, ahora la biomecánica va a seguir estando y es que es un proceso, es algo transversal a todo el proceso de entrenamiento. Ahora he visto ciertas disfunciones, ahora tengo que acercarme lo máximo posible hacia un patrón de movimiento contextualizado, entonces como conozco la biomecánica de ese patrón de movimiento contextualizado, voy a ir acercándome hacia allí poco a poco de lo más analítico a lo más global. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, habremos visto en la valoración la disfunción global, luego pasaríamos, esto no es algo en lo que he entrado en este vídeo, a ver analíticamente qué nos está fallando. Entonces, primero empezaríamos trabajando por toda la fase analítica, generando estructuras eficientes, es decir, generando un buen control motor analítico, es decir, que la estructura deje de estar inhibida o facilitada, centrarnos en ese proceso y además un buen rango de movimiento. A partir de ahí iríamos asociando todas esas estructuras, como podría ser el glúteo medio, el aductor, el cuadrado lumbar, en la propia cadena. Entonces, claro, empiezan a aparecer ejercicios como la plancha lateral, una plancha en una silla romana, un apoyo monopodal,
y luego, cuando ya he asegurado que la cadena es eficiente, paso a integrarlo con las demás cadenas dentro de un patrón de movimiento, donde podría aparecer ya ejercicios donde mezclo la triple flexoextensión con ese apoyo monopodal, con un apoyo asimétrico, donde empiezo luego a ir contextualizando eso hacia la marcha, hacia la carrera, hacia la aceleración, como en la foto, y no voy a entrar ahora en cómo ir contextualizando todos esos patrones de movimiento, porque al final no me tengo que asegurar solo de que realice el patrón de movimiento bien bajo ciertas condiciones concretas en un gimnasio, sino que lo haga bien en el terreno de juego, en su día a día o donde quiera que haga las cosas que haga. Así que, como bien digo, si nos centramos en eso, primero nos centraremos principalmente en esa ganancia de movilidad, control motor, con trabajos de resistencia manual, con trabajos muy simples, articulares, luego la cadena y por último el patrón. Así que espero que te haya gustado el vídeo. He intentado dar una vuelta a toda esa cadena lateral a nivel biomecánico, ya no solo comparándolo con elementos arquitectónicos para que lo entendáis mejor, sino también llevándolo al campo, es decir, llevándolo a la práctica, viendo las disfunciones y cómo solucionarlas. Y nada más, seguiré con vídeos de este estilo, espero que os guste y me podéis ayudar con un like, compartiendo, si de verdad creéis que vale la pena. Muchas gracias.